Muy bien, seguimos en Infobae TV, estamos con Juan Carlos Dante Gullo, que es militante del Frente para la Victoria, legislador porteño, vicepresidente de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por estar con nosotros. No, buenos días. Además es un referente de la juventud peronista en los 70 y comenzamos de ahí para abarcar después el presente. ¿Usted cree, Gullo, que este es un gobierno setentista, como se dice, o no? ¿Qué tiene de setentismo? Es peronista. Es un gobierno peronista y obviamente es una síntesis de todo lo que es la historia del peronismo, su práctica, que todavía está vigente. Pero usted entiende que, digamos que, como Cristina, como Néstor, son de su misma generación, de los 70, ¿usted entiende que eso ha influido, digamos, en la práctica peronista de este gobierno? Totalmente. ¿En qué sentido? Yo creo que no solo en este gobierno, muchas de las cosas que tienen la impronta y obviamente determinan el paradigma del peronismo, que es una incursión política fuerte, sobre todo en la Argentina, ¿no es verdad? Tiene hoy la necesidad de ser continuamente estudiado, analizado, porque muchas de las cosas que acaecen nos retrotraen a muchas de las prácticas y situaciones vividas. O sea que estamos en una permanencia y necesidad de ser serios y objetivos con lo que es nada más y nada menos nuestra historia, nuestra práctica política. Usted se siente en su salsa ahora, digamos. Totalmente. ¿Viene este gobierno, digamos, a concretar sueños que ustedes tenían en los 70? Sí, y que eran continuidad de los sueños que tenían los fundadores del peronismo en los 40, y a su vez eso es síntesis de todo lo que es un pensamiento nacional, popular, y una cultura que obviamente no es un invento de esta década, sino que nos vienen de nuestra historia. Yo siempre repito lo mismo, mira, hemos cumplido hace poco el bicentenario, ¿no? Y cuando te tiran la palabra bicentenario, vos decís, miles de años de historia, no, 200 años. Y de esos 200 años, bien o mal, el peronismo ya lleva una práctica de más de 70 años. O sea que usted cree que esto va a seguir el peronismo, digamos. Sí, totalmente, porque está determinado por lo que es la cultura de la Argentina, la cultura política, que a su vez hace a una necesidad de reciprocidad y relación social entre los habitantes de esta nación y lo que significa todo lo que es el correlato de esto. O sea que usted se identifica más como peronista que como kirchnerista, ¿o al revés? No, yo me sigo definiendo peronista y por eso asumo con mucha naturalidad este momento. Obviamente, no podés dejar de obviar que Néstor y Cristina llevaron adelante lo que es la continuidad de este paradigma. Y lo llevaron muy bien. Y la cámpora, porque a veces me preguntan a mí, pero yo no sé nada de eso, así que le pregunto a usted, ¿la cámpora tiene algo que ver con Montoneros o no? ¿Por qué? Veo que siempre preguntan, ¿qué hay de distinto, qué hay de parecido entre la cámpora y Montoneros? La cámpora tiene mucho que ver con lo que es el rol que le tiene asignado esta realidad tan rica a la juventud. Y esto no es un patrimonio ni de este momento ni de los 70. En la Argentina el rol de los jóvenes viene desde nuestros albores, y bienvenido sea, ¿no? A nosotros nos comparaban con los chisperos, con French y Beruti, así que imagínate si tenemos para hablar de estos temas, ¿no? Ya está, podemos pasar no, al presente un poquito. Es un tema que a vos te interesa también. Es un tema que a mí me interesa también, pero como lo quiero mucho a Juan Carlos Dante Gullo y no me quiero pelear, no quisiera abordar tanto del pasado. ¿Pero hubo pelea? No. No, para nada. Pero si le preguntara algunas cosas me pelearía. No, quiero, esta es una semana muy particular, Juan Carlos. Me parece que hay una gran expectativa, hay una gran tensión y hay una gran preocupación en la sociedad, más allá de los sectores políticos, de que, de que finalmente Argentina vuelva a caer en esta cesación de pagos, en este default, o veremos cómo, tal vez, como decía un tuitero, el default Néstor Carlos Kirchner, vamos a ver cómo lo llamaremos, que nos retrotrae a momentos muy difíciles de la Argentina. ¿Cómo se está viviendo esto dentro del Frente para la Victoria? ¿Cómo de la militancia del Frente para la Victoria? ¿Son conscientes de la preocupación que esto
que esto, de la cierta angustia que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de a pie? ¿Estamos hablando de todos los ciudadanos y ciudadanas o de ciertos sectores que supuestamente...? No, de la gente común, digamos, hay cierta preocupación. En principio, te digo, no se dramatiza esta situación, tampoco se generan burbujas que obviamente en sí mismo no son aptas ni para el análisis ni para lo que significa la comprensión de este momento y obviamente las respuestas afines que hay que llevar adelante. Cuando te digo no dramatizar es porque, bueno, esto es un dato de la realidad. ¿Existió en la Argentina un proceso de endeudamiento? Sí. ¿Fue previo a estos gobiernos de Néstor y Cristina? Sí. ¿Tuvimos un default en el año 2001? Sí. ¿Se sale de esa situación en una propuesta que hace Néstor Carlos Kirchner y su gobierno para ir generando las condiciones de ir normalizando la Argentina? Antes del gobierno de Néstor Kirchner, antes del default, muchos de nosotros llevamos adelante una práctica donde el eje central post-dictadura eran prácticamente dos. El tema de los derechos humanos y lo acaecido en el proceso dictatorial y el tema de la deuda externa. Y muchos de nosotros, ¿qué decíamos? Tenemos que conocer la estructura y el monto de esta deuda. Dentro de ese conocimiento... Cosa que no hicimos. Sí, pero te estoy hablando del primer día de democracia. Digo, estos 10 años... Tenemos que conocer la deuda legítima y la ilegítima. Tenemos que conocer cuál es la deuda pública y cuál es la privada. Desgraciadamente, situaciones de coyuntura hicieron que advenida la democracia fue muy difícil para el gobierno de Alfonsín llevar adelante una política consecuente con estas posiciones. Calculá que en esa coyuntura histórica muchos de nosotros incluso decíamos, patria querida, quiere un presidente como Alan García. ¿Por qué? Porque Alan García había llevado una política diferente con respecto a la deuda externa que mantenía en su primer gobierno. Totalmente. Después, bueno, pero te quiero dar el contexto. Lo curioso es que después le fue mejor. Sí, te quiero dar este contexto, ¿no? Así que bueno, cuando Néstor lleva adelante... Lo que estás diciendo que nosotros como militantes, es lo que me estás diciendo, pasamos de decir... sí, como argentinos, de reclamar si querés. eso, claro, perfecto. Como argentinos, incluso cuando... Yo recuerdo que cuando Néstor comienza a llevar adelante este proceso de desendeudar a la Argentina, no se reían. Muchos sectores que hoy supuestamente están muy preocupados por el supuesto default y parece que no tuvieron nada que ver en esta historia, decían esto va a ser imposible, no se van a advenir los bonistas a esta propuesta de la Argentina, que fue una quita histórica. Entra en un primer tramo en el año 2005 un 70 y pico %. Hay una segunda postura y posibilidad donde Argentina ya tiene otra espalda, otro respeto, va ganando espacio, no solo a nivel nacional, diciendo no somos la Argentina del default, somos otra realidad, y en el plano internacional lo mismo, y entra el 93%, sí queda un 7%, de los cuales el 1% son los fondos buitre que han llevado esta instancia al juzgado de New York y obviamente genera esta situación. Que yo te digo, si la lectura es tan solo jurídica, yo abogado no soy. Y no me presto a entrar. Esta lectura es jurídica, es económica y es política. Y hay que verla dentro del contexto en cómo está hoy la Argentina. ¿Es la Argentina donde se anuncia el default? No. Esta es una Argentina que tiene otro margen de maniobra en términos económicos, otro margen de maniobra en términos de reserva. Como bien lo reconoce Griesa, es una Argentina que paga sus deudas. Vos calculá que acá hay angustia, como vos decís, hay cierta cosa que se juega, me parece incorrectamente, en cierto manejo de gurúes, o sectores que están muy condicionados y tendrían que trabajar antes de hablar, o pensar antes de hablar o analizar, porque es más de lo mismo y la verdad no ayuda. Y hoy Argentina ya pagó. Y acá ahora a fin de mes hay un pago al Club de París. O sea que Argentina no es un país que está, digamos, en cesación de pago o no puede pagar. Es un pagador serial, como diría la presidenta. Sí, y es verdad.
Es verdad, porque incluso yo creo que del universo al volumen de esos 23% que aceptaron el canje, ya prácticamente se ha pagado un 60%, no es una cifra. Ahora, menor. ¿usted diría que el 30 de julio vamos a arreglar con los fondos buitres o no? ¿Cuál es su feeling, digamos? No, yo creo que primero yo comparto el manejo que está haciendo la presidenta, el ministro de Economía y el gobierno nacional. Están manejando esto con mucha inteligencia, madurez. Si las condiciones de un acuerdo significan una situación razonable, legalmente correcta y obviamente en términos, insisto, políticos, económicos que puedan ser llevados adelante, yo creo que se puede llegar a un acuerdo. Si no, no pasa nada el día después. No pasa nada. No. Yo creo que no. Dante, ¿y cómo crees que está llevando el gobierno esta situación que está, este procesamiento, este doble procesamiento, parece incluso que está sobre las espaldas del vicepresidente Amado Boudou? ¿Crees que lo está manejando bien? ¿Crees, como dicen los senadores, incluso el Frente para la Victoria, que debería pedir licencia, por ejemplo? No, no tiene ni que pedir licencia ni ninguna de las cosas que supuestamente arremeten desde ciertas instancias mediáticas o cierto arco opositor. Acá hay una justicia que está actuando, dejemos que actúe la justicia. Ahora Navarro, el chino Navarro, que es del Frente para la Victoria, ha dicho que si él fuera Boudou, él pediría licencia. Lo que pasa que no es Boudou. Navarro, el legislador de la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, pero correrá por cuenta del chino Navarro. Yo creo que no es Boudou, eso está claro. Digo por lo parecido incluso. Sí, o sea, ¿vos te parece que no le perjudica la imagen del gobierno? En absoluto, yo te digo... esa presencia así, casi... No, porque el gobierno molestaría si el gobierno hace o toma acciones donde se interrumpe un proceso que está en la justicia. En la medida que el vicepresidente se adviene a las convocatorias que se le hacen y va a declarar, no hay nada. Distinto sería si, viste, se patea el tablero, se rompen las hojas de... Pero honestamente yo esto también lo vivo sin dramatizar. Bueno, y te digo, ¿por qué uno adopta estas posiciones? Como en el caso del tema anterior. Vos hablas de la angustia de algunos sectores. Yo te puedo decir que si hoy haces una encuesta, por amplia mayoría la sociedad respalda las políticas de Cristina, porque confía en que hay un barco en la negociación con los buitres, en la negociación con los buitres. Totalmente. Ahora, totalmente, porque esa cultura, como el tema anterior, hoy yo creo que si estuviese Perón llevaría adelante este proyecto, esta propuesta. Si Perón estuviera, haría la misma negociación que Cristina respecto de los buitres. Totalmente, no, bueno, sabemos nuestra historia, ¿no, verdad? Ahora, pero igual yo estaba pensando, poniéndome en el lugar de Boudou, digamos, una persona que tiene semejante, digamos, conflicto con la justicia, que tiene que estar atento a eso, a darle las instrucciones a sus abogados, no solo en ese caso, sino en otros casos. Digamos, tiene, imagino yo, poco tiempo para hacer bien su tarea de vicepresidente. Y además, si hiciéramos las encuestas, en las encuestas seguramente están diciendo que, bueno, así se ha manifestado que la mayoría quiere que dé un paso al costado. Digo, si las encuestas nos sirven para un lado, también nos sirven para otro. Totalmente. Lo que pasa es que vos no gobernás en función de una decisión de encuesta. A lo sumo asumís una encuesta o ciertos datos para tus análisis y demás. Esos sectores que supuestamente en determinadas encuestas dicen lo que dicen, opinan lo que opinan, cuando voten van a tener todas las posibilidades en las urnas de definir qué quieren políticamente. Ahora falta todavía para las elecciones. Pero que falte para las elecciones significa que se interrumpe un proceso judicial. Para nada. Ahora, usted también tiene mucha experiencia política, como decíamos. ¿Usted cree que va a haber algún retoque, algún cambio de gabinete o que esto va a seguir así? Si sigue así, bienvenido sea. Si es para mejor, mucho más. Pero ¿no está un poquito desgastado? ¿No está un poquito desgastado el gobierno con toda esta cosa? Yo no lo veo desgastado, muy por el contrario. Yo creo que la dinámica que está viviendo la Argentina en este tramo es muy interesante. Poco analizada por ciertos sectores que obviamente especulan con que esto
es una dictadura, esto se cae, esto explota, pero hoy el mundo que se ha conformado es un mundo donde Argentina no es un convidado de piedra, muy por el contrario. Ahora, ¿cuál es su candidato para el 2015? No, yo no tengo candidato, pero honestamente cuantos candidatos quieran presentarse, hombres o mujeres, compañeros, mejor. ¿Pero quién le gusta más? Scioli, Randazzo, digamos del espectro kirchnerista. Yo voy a trabajar para llegar a las PASO, y una vez que las PASO determine quién es el compañero o compañera que va a expresar o representar al frente, voy a ponerle todo mi apoyo. Esto que digo, además, lo defiendo también. ¿Y cómo es que trabajas hasta las PASO si no trabajas para ningún candidato? ¿Y por qué tengo que trabajar? Si yo soy peronista y aliento a todos, ¿por qué voy a trabajar para uno? No, digo, vos decís que por ahí alguno... ¿De qué modo trabajás hasta las PASO? Todos los días trabajando, militando, haciendo política, generando condiciones de que este proyecto continúe. Y puede ser que vos y otros peronistas u otros kirchneristas no se pronuncien por ningún candidato porque la presidenta no tiene efectivamente ningún candidato para sucederla. ¿Hay un problema en la sucesión? No, ningún problema. Ningún problema. Además, esto de que tenés que definirte por un candidato, honestamente, ¿de qué manual sale, de qué situación? ¿Por qué te tenés que definir por alguien? Si vos podés definirte por lo principal, que es un proyecto. Yo voy a bregar para seguir defendiendo mi identidad, mi ideología. Pero en las PASO por alguien vas a votar. Totalmente, aquel que exprese y represente mejor este proyecto. ¿Y quién sería hoy de los que están? Te vuelvo a insistir, no voy a hacer nombres. Así como te digo, pero alguno tenés, así como favorezco que en la interna nuestra haya distintos candidatos y ya expongan sus propuestas e ideas, no veo mal que a nivel del arco opositor haya distintas intenciones y que hagan política. Yo prefiero que hoy, así como te digo, para el 2015 todavía falta mucho, porque es un año y pico para llegar a las PASO, ¿no? Así como te digo esto, te digo, prefiero que hoy en la Argentina, en el centro del tablero, estén instalados candidatos que quieren ser y ojalá se expresen con todos los elementos, con todas las intenciones de decir quiero un país así, no quiero esto, no que hagan, situaciones de equilibrio permanente que no conduce a nada, ¿no? Ahora, yo prefiero una Argentina así, y no esa Argentina que al candidato te lo designaban a dedo, o te lo imponían a dedo, o te lo sacaban a dedo. Bueno, Cristina fue candidata a dedo. ¿De quién? De Néstor. No era la candidata natural en el 2007. ¿Vos crees que no? Bueno, estoy convencida de que no. Es una apreciación, yo creo que sí. Bueno, había una disputa si era Néstor o Cristina. Fue una decisión a dedo, claramente. Yo creo que fue una candidata muy bien pensada y objetivamente... Muy bien pensada por Néstor, pero digamos... Por todos, ¿no? Por todos. Ahora, pero es una apreciación. Y ya está ¿vos crees que apareció, digamos, la persona, el hombre o la mujer que expresa mejor que todos al kirchnerismo? ¿Están ahí, digamos, entre lo que se ve no o es falta? fácil, no es fácil. Después de los años de conducción y referencia muy fuerte de Néstor y hoy de Cristina, no es fácil una sucesión o decir, sí, esta persona. Por eso la multiplicidad de posibilidades que tienen muchos compañeros y compañeras, que bienvenido sea, a mí me pone contento que un espacio, una realidad como el peronismo, el Frente para la Victoria, tenga opciones de muchos nombres y apellidos. Si eso lo trasladás a la función pública, a la actividad política, a la militancia, a la gestión del día a día, todavía seguimos siendo una fuerza de una gran importancia, que no solo determina el presente, porque la agenda, guste o no, la sigue imponiendo el gobierno, sino que además va avanzando más allá incluso del 2015. Acá hay cosas que van a ser irreversibles y además hay acciones en términos de política y hay determinaciones en términos de definiciones políticas que, como esto que hablábamos, 70 años de historia y por más. Yo creo que no hay que recordarle mucho a la gente 70 años de historia porque me parece que se va a enojar, sobre todo por un presente muy complicado. Pero ¿por qué se va a enojar? Te bueno, acepto el desafío sin que discutamos. Otro día te prometo, pero bueno. Mi última pregunta por lo menos. Hay quienes dicen que el verdadero heredero, entre comillas,
o el candidato que quisiera Cristina Fernández de Kirchner es Mauricio Macri. ¿Sos de los que piensa eso? No. Yo creo que tenemos una posición totalmente contraria a lo que sustenta hoy el ingeniero Macri. ¿Pero no le convendría al Frente para la Victoria un yo creo que no hay que pensar, yo no hago esos tipos de análisis o especulaciones, yo siempre pienso que le conviene a la Argentina, ¿no? Y si lo que viene le conviene a la Argentina, yo voy a ser uno de los tipos que voy a poner el hombro y ayudar. Yo pienso en la Argentina y en mi pueblo. Después las especulaciones, hoy mira, decir que puede haber especulaciones de momento, electorales, esto le queda grande a cualquier candidato. Incluso lo que yo estoy observando del arco opositor es una situación muy mediática y del día al día, y ver cómo no te salpicás en el charco, ¿viste? Ahora, y desgraciadamente, por más que te cuides los pantalones, siempre te van a salpicar y vas a quedar expuesto. Ahora, ¿quién es mejor presidente? ¿Quién ha sido mejor presidente, Néstor o Cristina? Mirá, si vos me apurás, son momentos distintos. Incluso en este tema del peronismo, yo sí creo que si hay alguien que comprendió la visión totalizante y estratégica de Perón, es más Cristina que Néstor. ¿Más Cristina que Néstor? Sí. ¿Más peronista que Néstor? No sé si el término más peronista, te insisto, la visión estratégica y la forma en que manejó la totalidad Perón. Bueno, Hoy Perón sería un hombre que estaría en sus anchas con el BRIC, por ejemplo. Perón, desde su exilio en Madrid, había dos interlocutores que él tenía. Dicen que incluso se los visitaba, a uno por lo menos. Uno era Charles de Gaulle, el otro era Mao. Y Perón, todo esto que está pasando, en este mundo que pasa de la bipolaridad a la multipolaridad, ahora pasando por la unipolaridad hace una década, Perón lo veía, por eso Perón hablaba de continentalismo, universalismo. O sea, Perón estaría a sus anchas con el gobierno de Cristina, digamos. Sí, esta era la Argentina que había pergeñado en el año 2000, nos encontrará unidos o dominados. Y él estaría además en sus anchas con el UNASUR y todo lo que está pasando en el continente. Bueno, Juan Carlos Dante Gullo, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Gracias.